El doctor Luis Serrano el día de hoy nos va a hablar sobre el procedimiento inspectivo de la SUNAFIL en el sector minero. Él es director de inteligencia inspectiva, precisamente de SUNAFIL. Es abogado con maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, posgrado en Trabajo Decente y Futuro del Trabajo en la OIT, ITC Italia. Estudios de Derecho Social avanzado en la Universidad de Salamanca de España, en maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Expositor en el Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo en Singapur, en Asia. Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de artículos, Derecho del Trabajo, Trabajo Decente, Informalidad Laboral, Teletrabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo. Es integrante de la AIDTSS y de la Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional CIELO. Director de Seguridad y Salud en el Trabajo, director de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales, es director, ha sido director de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y director general de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Es secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo del Perú y de la CONSAP, director de la revista Laboren. Actualmente se desempeña como director de inteligencia inspectiva de la SUNAFIL. Muy bien, con esta presentación damos pase al doctor Luis Serrano Díaz, director de inteligencia inspectiva de la SUNAFIL. Buenos días, doctor. Muy buenos días, licenciado Rafael Yáñez. Muchas gracias ante todo por la gentil invitación a este gran congreso de minería que ha conglomerado más de 50 expositores de un alto nivel. Que me queda pues felicitar porque esto indudablemente tiene una repercusión en toda la sociedad y principalmente un efecto preventivo, que es algo que indudablemente todos los sectores, todos los académicos, todos los profesores, todas las personas que estamos involucrados con el tema de la seguridad y salud en el trabajo, deseamos, ¿no? Que cada vez la accidentabilidad se reduzca y que por el contrario, más bien la prevención, que es un elemento fundamental, se pueda acrecentar en nuestros países, tal como se desarrollan en otras latitudes, donde el principal componente, el principal aspecto que desarrollan es precisamente la prevención, una verdadera cultura preventiva. En ese sentido, eh, en esta ocasión también permítame saludar a todos los colegas presentes, conectados aquí en esta plataforma. Veo distintos especialistas, colegas que hemos coincidido en distintas actividades académicas que están aquí presentes, ¿no? Muy bien, dicho esto, vamos a compartir la presente exposición, en este caso vinculada a la inspección de trabajo en seguridad y salud ocupacional en los sectores mineros, hidrocarburos y de electricidad. Eh, Debo decir que pues, este es un tema bastante amplio, no obstante, hoy día haremos una síntesis, un resumen, enfocado principalmente en el tema minero, ¿no? Bien, veamos entonces. La SUNAFIL fue creada digamos, el 2013 a través de la ley 29981 y entra en funcionamiento el año 2014. Es por eso que a la fecha tiene 10 años de funcionamiento, ¿no? ¿Qué funciones tiene la SUNAFIL? Supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, ejecutando las funciones de fiscalización dentro del ámbito de su competencia. Tiene también la función de vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el orden sociolaboral que se refieran al régimen común de común aplicación o a regímenes especiales, como por ejemplo el sector minero. Imponer sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas sociolaborales en el ámbito de su competencia. Este es, digamos, otro aspecto, ¿no? También que si bien es cierto, hay un eje preventivo, pero donde se encuentran sanciones que no pueden ser subsanadas, también, digamos, va a tener que ejercer esa facultad que se le ha dado por ley de imponer ciertas sanciones, ¿no? SUNAFIL. La SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es la autoridad central del sistema de inspección del trabajo, en este momento entidad rectora, por encargo hasta el 2026. La SUNAFIL tiene una competencia total en inspección, tanto para las micro y pequeñas empresas, así como las empresas de régimen general. Ya vamos a ver luego una distinción que sí hay en materia de el régimen especial de minería, ¿no?
Es un organismo que está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es un organismo técnico que busca, ¿no?, responsablemente promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. La base legal, digamos, que sustenta la inspección del trabajo, por supuesto, tiene su origen en el convenio 81 de la OIT, que exige, ¿no?, que los países que somos integrantes de la Organización Internacional del Trabajo cuenten con un sistema de inspección. Y en el ámbito nacional está regulado por la Ley 28806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, el Decreto Supremo 019-2006 TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, y sus modificatorias, por supuesto, que se han dado hasta la fecha. El Decreto Supremo 004-2019, que es el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Resolución de Superintendencia 216-2021, que aprueba la versión 2 de la Directiva número 001-2020 SUNAFIL INI, que es la Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, y la Resolución de Superintendencia 190-2021 SUNAFIL, que aprueba la versión 2 de la Directiva 001-2017 SUNAFIL INI, que es la directiva que regula el procedimiento sancionador del sistema de inspección del trabajo. Adicionalmente, hay otras directivas que se han venido emitiendo, ¿no?, a lo largo de estos años, que son parte también de la normativa que debe desarrollarse. ¿Cuál es la competencia de SUNAFIL, ¿no? Ya hemos señalado: vigilar, exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, que se refieran a régimen común, es decir, el decreto legislativo 728 o regímenes especiales. ¿Qué facultades tiene en este caso el inspector? Y esto es importante destacar porque la función inspectiva es una labor que da muchas prerrogativas al inspector, incluso a diferencia de un fiscal, ¿no? El inspector tiene una facultad de entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo, ¿no? Eh, en otros funcionarios no existe esta cualidad así tan expresa, ¿no? Sino tiene que haber a veces un hecho flagrante para que pueda intervenir. En el caso de la inspección, no, el inspector sí tiene esta facultad de ingresar al centro de trabajo y permanecer en él, obviamente para desarrollar su función, ¿no?, en el marco de una inspección del trabajo. También tiene como facultad hacerse acompañar en las visitas de inspección por los trabajadores, sus representantes, por los peritos y técnicos o aquellos designados oficialmente que estime necesario para el mejor desarrollo de la función inspectiva. Asimismo, requerir información solo, ¿no?, al trabajador, de testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales. Si, por ejemplo, se evidenciara temor de los trabajadores a represalias o carecieran de libertad para exponer sus quejas, los inspectores los pueden entrevistar a solas sin la presencia de los empleadores o de sus representantes, haciéndoles saber que sus declaraciones serán confidenciales. Entonces hay una protección, por supuesto, más en un escenario, ¿no?, en nuestro país hay mucha informalidad laboral. Se tiene también que garantizar que las personas pues, no se expongan a poder perder el trabajo, que es un derecho constitucionalmente protegido, ¿no?, un derecho fundamental. Luego, exigir la presencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores y de cualquiera de los sujetos, incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante. Esto se conoce, vamos a ver luego, como la comparecencia. También tiene otra facultad que es examinar en el centro de trabajo la documentación y los libros de la empresa con relevancia en la verificación del cumplimiento de la legislación socio-laboral y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a inspección. También, y esto va más en la parte operativa, tiene la facultad de tomar o sacar muestras de sustancias,
materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis, planos, siempre que se notifique al sujeto inspeccionado o a su representante, ¿no? Esto, como les señalaba, en las visitas pues, a minas se utiliza bastante, ¿no? Porque, como sabemos, hay minas con quinta estructura, minas de tajo abierto, de socavón, etcétera, etcétera, donde pues hay que tomar muchas muestras, hacer mediciones, obtener fotografías, videos, etcétera. También tiene la facultad de recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función inspectiva y adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualquiera de las siguientes medidas, ¿no? Como es la advertencia, la recomendación, el requerimiento, o a veces es el cierre o paralización y o prohibición de los trabajos o tareas. Bien, bueno, vamos a ver acá, entrando ya, digamos, al tema un poquito de lo que es la minería, hay que señalar que tenemos, digamos, competencias distintas. Eso es en el sector minería. Hay una competencia también de distintas otras instituciones, ¿no? Como ustedes pueden apreciar aquí, el Ministerio de Energía y Minas, por un lado, por otro lado está SUNAFIL y OSINERMIN, y por otro lado están los gobiernos regionales, ¿no? Entonces vamos a ver cómo cada uno de ellos aborda un determinado sector. Bien, detallaba entonces la autoridad competente. Tenemos aquí, por ejemplo, en lo que es la política y normativa de seguridad y salud ocupacional, está el Ministerio de Energía y Minas. En lo que es la gran y mediana minería, está SUNAFIL y OSINERMIN. Ojo con ello. Y lo que es la pequeña minería y minería artesanal es competencia de los gobiernos regionales, ¿no? A través de sus distintas direcciones o gerencias regionales de trabajo. Entonces, esto es importante tener claridad, tanto por trabajadores como por empleadores, del ámbito pues, en el que actúa cada una de las instituciones, ¿no? Bien, entonces queda claro que SUNAFIL aborda, digamos, la inspección en la gran y mediana minería. ¿No? Eh, bien. Entonces aquí ustedes pueden ver justamente también la estratificación de la actividad minera en el Perú. El alcance de SUNAFIL, reiteramos, es solo para la mediana y gran minería, sin inclusión de la pequeña minería, minería artesanal y minería informal, ¿no? Ahí ustedes ven un poco cómo se hacen estos estratos de gran minería en régimen general, mediana minería en régimen general, pequeña minería, minería artesanal, la extensión de concesión que deben tener, la capacidad productiva y las competencias, ¿no? Entonces, eso es un poco para delimitar el tema. Muy bien. Ahí está. Entonces, la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, señala en sus disposiciones, o específicamente en la segunda, dice, transfiéranse las competencias de fiscalización minera establecidas en la ley 28964, ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras a los INER y al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no?
Luego, dice de conformidad al artículo 2 de la Ley 29.901, publicada el 12 de julio de 2012, se precisa que la transferencia de las competencias de fiscalización minera al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, establecida en la presente disposición, se limita únicamente a la supervisión, fiscalización y sanción en materia de seguridad y salud en el trabajo en los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos, ¿no? Entonces ahí da una precisión, trasladando justamente esto al sector. Y a través ya de los decretos supremos 010, 2022 TR y la resolución 284-2022 UNAFIL y la resolución 285-2022 UNAFIL, establece normas donde señalan que la Dirección de Inteligencia Inspectiva, que es la DINI, es responsable de supervisar y ejecutar las actuaciones inspectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo en los subsectores de hidrocarburos, electricidad y minería, ¿no? Entonces, eh, dentro de la SUNAFIL está la Dirección de Inteligencia Inspectiva, que tiene una subdirección, que es la Subdirección de Intervenciones Especiales, donde se encuentra este equipo, ¿no? de inspectores que aborda el tema del sector minero. Esto lo hacen directamente o en su caso también a través de las intendencias regionales de trabajo mediante una agregación, mediante una resolución de agregación al equipo de la subdirección para que puedan actuar también en el tema de minería. Muy bien, componentes de la SUNAFIL. ¿Qué aspectos puede verse, no? Obviamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la seguridad industrial, la higiene industrial, la psicosociología, la ergonomía y la vigilancia médica, entre otros aspectos. Hablamos de seguridad industrial, de repente también nos referimos a accidentes de trabajos. La seguridad industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas o a los bienes o al medio ambiente. Higiene industrial, enfermedades ocupacionales. El concepto de higiene industrial se refiere a la protección de la salud en el entorno laboral. Su misión es principalmente prevenir enfermedades derivadas del trabajo y, en caso de que ocurran, asistir y proteger al trabajador. La ergonomía, un tema tan vigente, o fatiga laboral y el estrés laboral, ¿no? La ergonomía laboral es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona, es decir, adecuar el trabajo de la persona, ¿no? Luego está la psicosociología, tiene que ver también con el estrés laboral, la insatisfacción laboral. La psicosociología aplicada es aquella disciplina que identifica, analiza, evalúa y trata de prevenir los riesgos derivados de la interacción del trabajador con los factores psicosociales del trabajo, tanto al bienestar o a la salud física, psíquica o social, y de sus trabajadores como al desarrollo del trabajo. ¿Cómo actúa la SUNAFIL? A través de estas estrategias de intervención, ¿no? Y vamos bien, ya, muy bien. Entonces acá tenemos que se puede dar una asistencia técnica, que es parte, digamos, de ese eje que les comentaba al inicio, preventivo, donde la SUNAFIL va más bien a realizar acciones o diligencias de asesoramiento, de asistencia especializada, ejercida por los servidores que integran el sistema de inspección del trabajo, el personal inspectivo y administrativo, dirigidas a un empleador específico, ¿no? En este primer tema de asistencia, es un acompañamiento que se hace a la empresa, ¿no? Ojo, no es solamente ir a la empresa y verificar cómo está, sino eh, si hubiera algún tema que regularizar, es un acompañamiento con plazos, etcétera, etcétera, que eh, conllevan a que se pueda superar alguna dificultad, ¿no? Y en estos casos, la asistencia técnica no va a terminar en una infracción, una sanción, ¿no? Más bien es para corregir, para acompañar a las empresas y poder superar aquellas falencias que pueda tener o que haya que mejorar, ¿no? Por otra parte, también está la orientación, que está aquí abajito. En el caso de la orientación, son acciones a cargo del sistema de inspección del trabajo realizadas de oficio o a petición de los empleadores o trabajadores para
orientarles sobre el mejor cumplimiento de las normas sociolaborales vigentes. ¿Ya? Entonces, ¿hay una diferencia entre asistencia técnica y orientación? Sí, ¿no? La orientación es un poco más rápida, los temas normalmente son a veces laborales, y la asistencia técnica es un poco más compleja, es un poco más un acompañamiento, ¿no? Y el otro eje ya, bueno, es la inspección, ¿no? La inspección propiamente, donde sí comprende el ejercicio ya de la vigilancia y la exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Bien, bien. Entonces, ya cuando hablamos pues de inspección, eh, vamos a entender que es todo el proceso que justo ahora vamos a empezar a desarrollar. Bien, vamos a ver entonces ahora un poquito en detalle, ¿no? Inspección. Ya. Entonces, esto también es importante porque hay acciones de fiscalización a través de equipos especializados. Son distintos equipos especializados que tiene SUNAFIL y vemos aquí, por ejemplo, que hay un equipo especial para lo que es minería, energía e hidrocarburos, ¿no? Como la exposición pues está centrada un poco en el tema minero, quería resaltar esto, ¿no? Hay distintos equipos, así como hay para libertad sindical, para discriminación por género, para trabajo infantil, para formalización tanto rural urbana, hay un equipo especial que ve minería, energía y hidrocarburos, que es lo que les señalaba, que es un equipo que está dentro de la subdirección de intervenciones especiales, ¿no? Muy bien, entonces aquí se va a dar justamente fiscalización y asistencia técnica a nivel nacional, con competencias medianas y grandes mineras, van a verificar los accidentes mortales y no mortales. Hay una intervención también de predictibilidad relacionada a los accidentes y fiscalización documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Seguramente muchas empresas han recibido cartas, ¿no? Las cartas disuasivas, solicitándoles información, solicitándoles su sistema de gestión, su plan de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso también está desarrollado por lo que es este equipo de minería, energía y hidrocarburos. Muy bien. Veamos rápidamente el procedimiento inspectivo, ¿no? Tenemos aquí que el origen de las inspecciones se puede dar pues por una orden de las autoridades competentes a solicitud fundamentada de otro órgano del sector público. En esta interrelación multisectorial se puede trabajar de forma articulada. También por denuncia, que es uno de los que más se producen, por decisión interna del sistema de inspección de trabajo, por iniciativa de los inspectores, cuando observan también una situación, una contingencia o un posible accidente, de oficio puede actuar un inspector, y a petición de los empleadores y los trabajadores o organismos sindicales. Entonces, este es el procedimiento inspectivo. Comienza muchas veces por cualquiera de estas razones, con una solicitud, se genera una orden de inspección que puede ser concreta o genérica. Concreta es cuando ya tiene un empleador o una razón social a la cual se va a inspeccionar, y genérica es cuando no lleva en específico cuál va a ser la empresa inspeccionada, sino que ya el inspector, en función de su discrecionalidad, podrá intervenir. Luego se asigna a los inspectores, normalmente un equipo integrado por un supervisor, un inspector de trabajo, un inspector auxiliar, y se empiezan a desarrollar las modalidades, es decir, la visita, la comparecencia, la comprobación de datos. Luego vamos a desarrollarlo. Y esto va a llevar, después de las actuaciones que se van a dar en un plazo de 10 días hábiles cuando se trate de accidentes mortales, y si no, en un plazo máximo de 30 días, van a dar lugar a un resultado, o unas acciones que puede realizar el inspector o adoptar medidas en este caso, ¿no? Las medidas inspectivas. Podrá hacer un requerimiento solicitándole a la empresa que subsane las omisiones que haya encontrado,
o podrá ser de repente una advertencia o una paralización. Luego de eso, emitirá un resultado, que puede ser un informe de inspección o un acta de infracción. Muy bien, veamos entonces un poquito en detalle qué es la comprobación de datos o antecedentes. Es la verificación de datos o antecedentes que obran en las dependencias del sector público. A tal fin, la inspección del trabajo puede acceder a dicha información, compararla, solicitar antecedentes o la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las normas sociolaborales, materia de verificación. Cuando el examen de dicha información se dedujeran indicios de incumplimientos, debe procederse en cualquiera de las otras modalidades para completar las actuaciones inspectivas de investigación. Entonces, cuando se hace una comprobación de datos es verificar la información que está en distintas plataformas web como de la SUNAT, RENIE, Salud, etcétera, etcétera. Modalidades de actuación. Aquí ya se refiere, ¿no?, al requerimiento de información por medio del sistema de comunicación electrónica, por ejemplo. Las actuaciones inspectivas de investigación pueden consistir en el requerimiento de información por sistema de comunicación electrónica, en la medida que se pueda recibir respuesta de recepción de dicho sistema o genere automáticamente o se genere automáticamente por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que se efectuó la notificación del requerimiento, que para el caso son los siguientes, ¿no? La casilla electrónica y el correo electrónico habilitados por la autoridad inspectiva de trabajo para tal fin. El plazo que el personal inspectivo otorgue para cumplir el requerimiento debe ser razonable, de tal forma que permita la revisión de información y así cumplir con los fines de la inspección del trabajo. En el caso del primer requerimiento, el plazo no debe ser menor a 3 días hábiles. ¿Qué pasa si el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada? Mediante esta modalidad y bajo apercibimiento constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, según lo previsto en el numeral 46.3 del artículo 46 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. En cuanto a lo que es las modalidades de actuación, tenemos la visita, ¿no?, como pueden ustedes apreciar, a los centros y lugares de trabajo. Eh, Luego tenemos, en este caso, que los inspectores comisionados que estén debidamente acreditados están facultados a entrar, como ya señalamos, libremente a cualquier hora del día o la noche y sin previo aviso, todo centro de trabajo. Eh, Desde que el inspector comisionado comunica su presencia al sujeto inspeccionado hasta su ingreso al centro de trabajo, no debe mediar más de 10 minutos. Vencido este tiempo, se configura una infracción a la labor inspectiva, ya que puede ser por negativa injustificada de ingreso al centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, o el impedimento del ingreso al centro de trabajo en determinadas áreas del mismo. Muy bien. La comparecencia es la exigencia requerida por el inspector comisionado sujeto inspeccionado para presentarse en la oficina pública que éste señale para aportar documentación o efectuar las aclaraciones pertinentes, ¿no? SUNAFIL tiene intendencias regionales en todo el país. Cada una de las regiones hay una intendencia, entonces las comparecencias normalmente suelen llevarse en las oficinas de las intendencias regionales, si es que dependiendo en qué zonas se está haciendo la inspección, ¿no? En minería sabemos que hay zonas donde hay mayor incidencia, como Huaraz, Cerro de Pasco, Junín, ¿no? Huancavelica, etc. Entonces, normalmente se citará a veces a esa intendencia, ¿no?, de ser el caso. Entonces, esa es la comparecencia, la citación. Obviamente, si el sujeto inspeccionado no se encuentra presente a la hora o su representante no brinda la declaración sobre los hechos o circunstancias que tengan que ver con la inspección, también se va a configurar infracciones a la labor inspectiva, ¿no? Si no asiste el sujeto, es una inasistencia prevista, en este caso en el numeral 46.10. Y si es que no brinda las declaraciones, se va a configurar una infracción a la labor inspectiva prevista en el numeral 45.1 del artículo 45 del Reglamento de Inspección del Trabajo. Muy bien, las medidas inspectivas, aquí es cuando el inspector actuante ya comprueba la existencia de una infracción al ordenamiento
jurídico sociolaboral requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción en un plazo determinado de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Esto principalmente pues, en el sector minero se requieren muchas veces esas modificaciones, ¿no?, en las instalaciones, por distintas condiciones, por estrés térmico, por tema también de ventilación, ¿no?, estructuras, guardas de protección, etcétera, etcétera. Son algunos aspectos que se va a requerir que se hagan esas modificaciones, ¿no? Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión del acta de infracción y de la sanción que en su caso pueda imponerse. Hay otra medida que puede adoptar el inspector, en este caso la medida inspectiva de paralización o prohibición inmediata de labores. El inspector actuante que comprueba un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, como consecuencia de la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, ordena la inmediata paralización o prohibición de los trabajos o tareas. Las órdenes de paralización o la prohibición de trabajos son inmediatamente ejecutadas y se formalizan en un acta o por cualquier otro medio escrito fehaciente, notificando de forma inmediata al sujeto responsable, ¿no? Entonces, evidentemente, si observamos una condición donde se puede producir un accidente fatal, la paralización tiene que ser inmediata, ¿no? El empleador debe cumplir con el pago de las remuneraciones y beneficios sociales que corresponden durante los días de la aplicación de la medida, computándose como efectivamente elaborados para todo efecto legal. El empleador no se encuentra facultado para otorgar vacaciones. Entonces, cuando hay una paralización, pues los trabajadores van a seguir percibiendo sus remuneraciones y beneficios. Ahora, esa paralización, si bien se establece un plazo, pero si la empresa lo subsana antes, puede comunicarlo y se levanta la paralización, ¿no? Hay muchos casos en que a veces en horas se pueden subsanar y se levanta la paralización y continúan desarrollando actividades. El inspector encargado se encuentra en la obligación de comunicar sobre otros establecimientos a cargo del sujeto inspeccionado, en los cuales podrían existir graves o similares riesgos para que se disponga inmediatamente la fiscalización correspondiente. Esto también es muy importante para el sector minero. Se trabajan con contratas, subcontratas, ¿no? Entonces, si el inspector en un proceso de inspección sector minero observa que una contrata o subcontrata también tiene posibles riesgos, riesgos que pueden ocasionar accidentes, puede también actuar, ¿no?, o comunicar para que se inicien las acciones. La medida inspectiva de cierre temporal: no ha ocurrido, por ejemplo, un accidente mortal de algún trabajador en el centro de trabajo, el inspector encargado de las actuaciones inspectivas podrá ordenar de inmediato el cierre temporal del área de una unidad minera o una unidad económica. Por el plazo máximo de duración de actuaciones inspectivas, 10 días más una prórroga por única vez de 10 días más. Las órdenes de cierre temporal del área de una unidad económica o una unidad económica son inmediatamente ejecutadas y se formalizan en un acta o por cualquier otro medio escrito fehaciente, notificando de forma inmediata al sujeto responsable. El empleador debe cumplir con el pago de las remuneraciones, como hemos señalado, que correspondan por esos días, ¿no? El inspector encargado también se encuentra en la obligación de comunicar sobre otros establecimientos a cargo del sujeto donde puede existir similares riesgos para que se disponga también una inspección. Entonces, con ello finaliza, digamos, el procedimiento inspectivo que va a terminar o con un informe, si es que se subsanó, en caso de no advertirse infracciones, ¿no?, o haber superado las infracciones que se han detectado mediante la subsanación, va a concluir con informe, es decir, no hay una sanción, una multa, y se archiva ese expediente. Y por otro lado, puede terminar en acta, en caso no se subsanen las infracciones detectadas o éstas tengan el carácter de insubsanable. En esos casos sí se va a emitir un acta de infracción de mérito a la cual se dará inicio de oficio al procedimiento sancionado, ¿no?, que es otra etapa que tiene instancias y que hoy en día puede llegar incluso al Tribunal de Fiscalización Laboral.
Muy bien. ¿Qué contiene el acta de infracción? Ya se para ir ya concluyendo en unos minutos. El acta de infracción, el inspector de trabajo tiene la función de elaborar este acta. En mérito del acta de infracción se da inicio a la fase instructora. Los hechos constatados por personal inspectivo consignados en las actas de infracción, observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los sujetos inspeccionados. Ese es un poco el contenido que tiene que tener un acta de infracción: la identificación del sujeto responsable, la autoridad competente para imponer la sanción con expresión de la norma que le atribuye su competencia, la sanción que se propone, su cuantificación y graduación con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos, la fecha del acta y datos correspondientes para su notificación, los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta, los hechos comprobados por el inspector de trabajo constitutivos de infracción, la responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables con expresión de su fundamento fáctico y jurídico, la infracción o infracciones en las que se subsumen los hechos comprobados, la identificación de los trabajadores o personas afectadas por las infracciones constatadas, y la identificación del inspector o inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción. Ahora, en las actas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ante casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, también se tiene que añadir la forma en que se produjeron. Lógicamente, esto veo el proceso de la investigación del accidente de trabajo, ¿no? Sus causas, sujetos responsables, las medidas correctivas que se adoptaron y si a criterio del inspector fueron producto de la ausencia de medidas de SST. Eh, eh, muy bien. Entonces, hay que señalar pues, que en el sector minero ocurre bastantes accidentes, ¿no? Según el SAT, que maneja la Dirección de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud al Trabajo, es uno de los sectores donde se reportan la mayor cantidad de accidentes, ¿no? Fatales muchas veces. Ahora, aquí quiero compartir rápidamente algunas propuestas para mejorar la inspección del trabajo en el sector minero. Como vemos aquí en las estadísticas, hay un ligero incremento, ¿no? de víctimas mortales en los 3 últimos años en actividades principales y en contratistas en minería. Entonces aquí una de las acciones son intervenciones conjuntas de SUNAFIR y SINERMIN. Como hemos visto, ambas entidades tienen cierta competencia, ¿no es cierto?, en este sector. La ley 29783 habla de esa transferencia de las competencias de fiscalización minera establecidas en la ley 28964, transfiere las competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras a OSINER y al Ministerio de Trabajo. Y mediante la ley 29901, precisase que la transferencia de las competencias de fiscalización minera al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, establecida en la segunda disposición complementaria final de la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, se limita únicamente a minería, electricidad e hidrocarburos. Por su parte, la ley 29901 también señala las competencias para fiscalizar la seguridad de la infraestructura de los subsectores minería, electricidad y hidrocarburos, y esto lo asigna a OSINERMIN, ¿no? Y también se tiene el decreto supremo número 088-2013 PCM, cuyo artículo 2, disposiciones legales y técnicas en materia de competencia de OSINERMIN, dice: las disposiciones legales y técnicas en las actividades de los sectores de energía, minería y materia de competencia de OSINERMIN están referidas a los aspectos de las instalaciones. Muy bien. También otro aspecto es promover la mejora de los sectores involucrados, hacer un trabajo articulado con distintos sectores, ¿no? Esto nos va a ayudar a reducir justamente los accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo en el sector minero. Aquí, evidentemente, tiene que haber una participación del Congreso, promover el fortalecimiento de SUNAFIR, o SINERMIN, o EFA, promover la actualización de normativas de CCT. En cuanto a lo que es el Ministerio de Energía y Minas, definir los estándares de monitoreo ocupacional en minería, promover capacitación especializada en minería, hidrocarburos, electricidad, de OSINERMIN, SUNAFIR y EFA,
El Ministerio de Salud también ver el reglamento de los servicios de seguridad, actualizar los límites máximos permisibles para agentes químicos. Y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, fortalecer la intervención de SUNAFIL en minería, hidrocarburos, electricidad, mejorar la notificación de enfermedades relacionadas al trabajo. También otro aspecto que es importante es buscar la especialización de la inspección del trabajo, ¿no? Que los inspectores cada vez estén más especializados en minería, hidrocarburos y electricidad. Para eso se desarrollan distintas actividades pues, a nivel nacional y también en las distintas intendencias regionales, de manera que también se puede actuar no solo desde Lima, sino en cada una de las regiones estén con todas las competencias y capacidades para actuar inmediatamente. Mejora también de la información, aquí implementación de peritos en seguridad y salud en el trabajo y el aseguramiento contra accidentes de trabajo, ¿no? Enfermedades profesionales. Entonces, aquí se podría configurar una lista de peritos, especialistas en minería, hidrocarburos y electricidad, que den soporte, ¿no?, a las actividades que desarrolla la inspección del trabajo. Muy bien, estos son, digamos, algunos aspectos de mejora, con lo cual llegamos a las conclusiones. La inspección desde su origen, hace muchos años atrás, en Europa, ¿no?, Francia, España, etcétera, siempre busca garantizar derechos sociolaborales y de seguridad y salud. Esa es la esencia de la inspección, que en la realidad, justamente por eso se aplica el principio de primacía de la realidad, se puedan efectivizar los derechos que están contemplados en las normas legales y en este caso en concreto en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y afines y, ¿no?, nuestras normas internacionales. Entonces, esa es una primera conclusión, ¿no?, que la labor esencial de la inspección es evitar, ¿no?, vulneraciones, garantizar el cumplimiento de las normas. En el caso minero, específicamente, ¿no?, que es lo que hoy hemos abordado. Luego, la inspección del trabajo sigue un procedimiento que implica etapas, distintas etapas, ¿no?, la etapa inspectiva y sancionadora. Entonces, no es que se agote en un solo momento, sino tiene un procedimiento donde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede ser retroalimentado, se puede mejorar bajo el principio de mejora continua. Entonces, es un proceso que se tiene que seguir bajo también los plazos y parámetros que hemos visto, ¿no? Entonces, esto implica que cuando existe inclusive algún punto de mejora, se puede realizar durante ese procedimiento inspectivo, ¿no? Luego, finalmente, existen equipos especiales de inspectores que abordan los temas de minería, hidrocarburos y electricidad, ¿no? Les había referido, realmente las actuaciones en el sector minero van a ser desarrolladas por este equipo especial o por las intendencias regionales con una resolución de agregación para que puedan desarrollar actividades también en el sector minero. Bien, con eso estaría concluyendo mi presentación. Muchas gracias nuevamente por la invitación a este Congreso de Seguridad y Salud del Trabajo en el sector minero.